hay muchos misterios que se revelarán. Hay muchos enigmas y misterios muy terroríficos que se revelarán. Todo enigma, todo misterio, por oculto que esté, dijo Jesucristo, se revelarán. Por cierto, hablando de Jesucristo, ya contaré al final el motivo de su muerte. Gracias a Dios, a su sacrificio, la humanidad tendremos la eternidad. No en los cielos, ni en el purgatorio, ni en el limbo, ni en el karma, ni en la transmigración, ni en la reencarnación. Aquí en la tierra, donde Dios creó a Adán y Eva para vivir por la eternidad sin enfermar y morir. Eso dice la Biblia. Eso es lo que va a ser la realidad. No las fantasías y la explotación brutal que han hecho, empezando el Vaticano, las religiones, amasando inmensas fortunas, pidiendo dinero a los gobiernos, a la gente, exigiendo impuestos religiosos para amasar fortunas inmensas. Vuelvo a Benedicto y a Juan Pablo I. Bien, Albino Luciani era el cardenal de Venecia, pues, bueno, yo no le conocí personalmente, ¿no? Pero por lo visto era un tío sonriente, el papa de la sonrisa. El papa de la sonrisa, siempre era sonriente, simpático, ameno. Cuando entró en el Vaticano ya no, se le fue la sonrisa para siempre. Lo que vio allí se estremeció, porque él, como muchos cardenales, obispos, viven su vida, ¿no? A cobrar y a vivir, bueno, sí, sin hacer nada, ¿no? Le dan un cargo y bueno, y a cobrar. Porque otra cosa no hay, ¿no? Organizar que la gente pague. Como los caballeros de Malta y tal, amasar fortuna, ¿no? Los bancos del Vaticano, los bancos ambrosianos. Pero todo eso, todo va en torno, todo. Las atrocidades que han hecho a dinero. La quema de millones de personas por la Inquisición, dinero. Quemarlos y cobrar. Y explotar, porque bueno, tarde o temprano, y eso con la ayuda de Dios lo haré yo, haré que se les expolie todo al Vaticano para resarcir los millones de personas, pobre gente, hombres, mujeres, niños, niñas, que quemaron vivos a los indígenas. Esa pobre gente que los colonos llegaron y bien, no, pobre gente, cuando llegaron allí, los colonos, con el arcabuz y la cruz, pues expoliaron todo lo que pudieron, saquearon, pero, y millones, pero que había la ley de quemar a los indios. Quemarlos, no, que no eran personas. ¿No? Y bueno, llegaban allí, fíjese que igual que pasa con la guerra de Rusia actual, había una opción para ir a Sudamérica en las carabelas aquellas antiguas, ¿no? Con Colón, Magallanes, Cortés, los conquistadores. Pues era la gente de las cárceles sabía que era inseguro el navegar, porque entonces la Iglesia Católica, el non plus ultra, no hay más allá del mar, decía que no había más allá. Claro que había más allá. Y es más allá de nuestro planeta, hay más allá, y hay más gente en Marte, y en el centro de la Tierra, y en la Luna, pero ¿qué más allá? ¿Qué más allá? Más allá de su territorio, y amasar. Ten en cuenta que, y esto añadido, ¿no? Para que tengan la idea clara de que durante el periodo del regir de la Iglesia Católica, de los papas, fue el oscurantismo más grande de la historia. Masas de gente quemaron viva la Inquisición. Era quemar gente, torturarlos, robarlos. Fue el estado más terrorífico de la historia del mundo. Volvemos al vino Luciani. El hombre, pues, ya digo, en 1178, 26 de agosto, pues muere el papa aquel. Bueno, no, al vino, lo meten al vino y como de costumbre, como lo hacen con todos, como lo han hecho con... Solo que este es otra cosa. La papa actual, él dijo, sí, ok, vale, vamos. Entonces había, y lo hay, un ritual. Era que en ciertos lugares del Vaticano se hicieran sacrificios humanos, sobre todo de niños, niñas, a Belcebú. Así es, pero además dicho, porque cuando pasó el caso de Benedicto, el siguiente papa, ¿no? Benedicto, fue un cardenal, el exorcista del Vaticano, el que denunció a la policía y todo, que era horrible lo que había visto.
invitaban a muchas élites, ¿no? Y cogían niños, niñas y los sacrificaban, los estrangulaban y los llegaban en ritual a Belcebú, a Satanás. Pero así, y lo denunció un cardenal, exortiza, a la policía, y entraron allí y lo que vieron, pues bueno, ya saben el caso, lo digo por acortar el detalle de Albino. Pues cogieron y tuvieron, venga, ¿dónde está Emanuel Orlandi? Una de las niñas que dijo el cardenal, la habían metido allí y la sacrificaron. Y no querían enseñar al Vaticano nada, no, estuvieron años de que dónde está esa niña, hombre, que los padres la reclamaron, la niña, que los guardias suizos que son raptores, raptaban a los niños a orden del Vaticano y al Vaticano, y ahí ya no salían vivos. Pero que eso no es fantasía, que eso es historia. Y entonces, después de años, ya por fuerza mayor, dijo el Estado, venga, Estado de Italia, venga, que sea urgente. Y dale, el cardenal el soldado dijo, aquí está, en esta tumba. Una tumba sellada, está muy bien. Y abrieron la tumba y hallaron unos guardias suizos con la niña, o sea, los dos cadáveres ahí, los dos, el que la raptó y la niña, que había sido degollada en ritual satánico. Y fue un escándalo. De hecho, quitaron a Benedicto, que por cierto, el hermano de Benedicto es no sé si está todavía muerto, aquel pobre diablo. El hermano de Benedicto es un cardenal de Alemania, de una catedral de los coros, y se jacta, pero saliendo riéndose como un récord, que había violado más de 150 niños del coro en Alemania. Pero se jactando como un récord, riéndose y todo, y cobrando millones. Corda el cardenal, el hermano de Benedicto. Y Benedicto en arresto domiciliario de por vida. Si salía del Vaticano, que ese jamás se vio, después de aquello, nunca más se vio en la calle, ni en ningún sitio. Si está en la calle, encarcelado con él. Bueno, había mucha presión por las élites de todo el mundo que entran en juego con ese ritual satánico de que no, que el cardenal, que va a ser un escándalo, que la iglesia, que la religión. O sea, siempre la presión que no. Y ya había dicho, no, pues este tío se queda ahí. Porque los padres y los parientes que recogieron el cadáver lo enseñaron, pero si está degollada la pobre. Y digo, no, que esto, no sé qué dinero le darían a la familia, que que esto sí es un error, pero quitamos este y le ponemos otro. En fin, volvemos al Albino Luciani. Que el hombre, el cardenal de la sonrisa, yo no le conozco, ya digo, pero todo el mundo decía, era muy simpático, un hombre muy humano, muy humilde. Y cuando entró allí, y ya el primer toque le hicieron, le reunieron los obispos del Vaticano y les dijeron, bueno, mira, y los cardenales, esto es así, ¿no? Tenemos que hacerlo siempre. Hay que hacer ritual frecuentemente, como hacen muchas noblezas, ritual satánico, porque es un precedente para seguir prosperando, cobrando muy y viviendo. Y el tío se asustó, ¿qué es esto? ¿Pero cómo es esto? Y luego se enteró de los fraudes que había del Vaticano con el Banco Ambrosiano, que se cargaron 3 banqueros vaticanos, mandaron una orden a la familia que se los cargaran, porque también se fueron con dinero de montones, pues todo era estafa y robo y dinero de la droga, pues eso es lo más horrible del mundo. Y Albino Luciani, Licio Gelli y Michel Sindone, 3 banqueros, pues uno desapareció, todavía no volvió a aparecer, Licio Gelli, y Albino Luciani y tal, cargado, y a otro Michel Sindone colgado, ¿sabes? En un puerto con ladrillos en los bolsillos en Londres, ¿sabes? O sea, a base de crimen, pero eso, orden a la mafia que se los cargaran, se los buscaran y los cargaran. Y volviendo, cuando él se enteró, Albino Luciani, Juan Pablo I, ¿no? Que yo no le conocía, parecía una buena persona, y le dijo, esto hay que hacerlo, aquí reunimos a nuestros socios de las noblezas de Inglaterra y de otros, y hay que hacerlo, porque esto es un ritual, si no, se nos acaba ya hay que hacerlo, lo hemos hecho ya del tiempo histórico, ¿no? En el Vaticano, que precisamente el Vaticano, en principio de los tiempos de los Césares, era el lugar del vaticinio. El Vaticano vaticinio es el lugar del espiritismo. Y allí se hacían ya en tiempo de Roma sacrificios a los dioses, a las diosas romanas, pero en el mismo sitio. De hecho, hace unos años se hicieron excavaciones en el Vaticano para ampliar las naves, para meter lingotes de oro, ampliar, y hallaron cabezas alargadas, cráneos, como los cráneos de Paracas, las cabezas alargadas, y corrió un silencio, salió una foto en la prensa, no, se ha prohibido, porque esas calaveras, cabezas alargadas, son los cuerpos, no de humanos, de neandertal ni historias raras,
de los demonios materializados, las cabezas alargadas, cráneos de Paracas. Pues dicen, no sé por qué dicen de Paracas, cuando esos cráneos aparecen en todo el mundo, en España, en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia y ahora en la Antártida. ¿Pero qué dice de Paracas ni historia? Bueno, pues aquel asunto fue de tal índole que acogieron y cuando Albino Luciani, el hombre, pareció muy bueno, honrado, ¿va? Dijo, ¿esto cómo es esto? Tráfico de drogas, estafa bancaria, fábrica de armamento. Bueno, este papa actual hizo, nada más meterle papa, 150 burdeles para homosexuales, para clérigos homosexuales en toda Roma. Dijeron que los homosexuales son benditos y que había que darle hasta una paga a los homosexuales. Pero sí, animando a las pedofilias, eso, que eso era divino, que eso, la libertad de los niños, o sea, y lió una que todos los cardenales se asustaron el Francisco. Y dijeron, este tío que nos arruina todo, este va a los extremos, este que hagan todo, da igual. Y se lo cargaron. Y resulta que es muy complicado. Cogieron y una noche había firmado un escrito al Luciani, mira, mañana todos estos tíos hijos de tal van a la calle, cardenal y obispo de Vaticano, a la puta calle, venga, un listado, porque todos están complicados en satanismo, sacrificio de niños, tráfico de drogas, todo, por un listado. Y dijo, mañana esto lo hago yo público, como hizo Kennedy, hizo público la misma historia desde las logias de los satanistas, y 2 días después en Dallas se lo cargaron. Y entonces este hizo lo mismo. Digo, estos tíos van a la calle, pero ¿qué es esto? Va a tener un burdel de satanistas. Lo digo, de satanistas, de monstruos, pero ¿qué es esto? Y esa noche anterior, bueno, a la mañana lo iba a hacer público. La primera palabra que digan, entró Francisco, el jefe del Banco Ambrosiano, el jefe del cardenal, no me acuerdo cómo se llama, del Banco Ambrosiano, no me acuerdo, se me ha ido a la mente ahora, y entonces se lo cargó y le dieron de beber cianuro, ¿no? A las 4 de la madrugada. Y entonces llamaron corriendo, pero es que es historia, estoy relatando historia, se puede ver en internet, corriendo a las 4 de la mañana a los embalsamadores que le embalsamaran corriendo. A las 4 de la mañana. Y luego hubo contradicciones que dice que una de las monjas, esa enfermera, que iba a darle desayuno normal a las 6, dice que le dio muerto y embalsamado. Y ni no llamaron a un médico ninguno, no, que le embalsamaran corriendo y que estaba prohibido hacer la autopsia y que le enterraran corriendo. Macisco, se llamaba el Banco Ambrosiano, el cardenal Macisco, que luego era el jefe de las mafias en Chicago, no sé cuánto, y se fue, le echaron corriendo a Chicago que no dijera nada y por un montón de billones que se llevó el Banco Ambrosiano, el banco de los banqueros de Dios, ¿sabes? Pero ese señor Francisco, ya le digo, es brutal, es tan estúpido, tan criminal, tan loco que la gente dice, el más tonto no lo haría. Se lo cargaron para que no hablara. Y el listado, desapareció el listado corriendo. Pero todos los cardenales del Vaticano a la calle, a patarse en el culo o a la cárcel. Y se lo cargaron. Y llegará el día, y le he prometido que todo esto tiene que revelarse. La gente tiene que saber la verdad de que han sido engañados por una mafia de criminal atroz. Y entonces saldrá que se remueva, todavía se puede hacer, ¿no?, el cadáver de Albino Luciani y se haga autopsia y saldrá cianuro. Todavía, aunque hayan pasado décadas, cianuro, envenenado por cianuro. Le hicieron a la fuerza, le cogieron beber cianuro, muerto. El cianuro, pues eso, en cuestión de un minuto ya está muerto. El corazón ya no palpita y se acabó. Y llaman a los embalsamadores, silencio, le pagaron muy bien. Venga, que lo embalsamen corriendo. Venga. Y en media hora ya está embalsamado. Fuera. Y enterrable corriendo. Así de claro. Así de claro. Y ya verá como las familias de la chica esta, Emanuela Orlandi, una pequeña, una menor, que se la cargaron y no salió más del Vaticano. También saldrá el cadáver, que lo raro es que no hayan hecho la autopsia, no hayan hecho un acta más grande sobre la familia de esta niña, Emanuela Orlandi. Todo esto es terrorífico. La gente no sabe, o no quiere saberlo, o les da igual, alguna cuestión tiene que ver, que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro humano de historia, ni de oposición política, ni cosas raras. La Biblia es el libro de Dios. Y la Biblia dice que el mundo entero, la Biblia, hasta hoy, el mundo entero está en poder de demonios. Que el mundo entero, Satanás, dice la Biblia, el gobernante de este mundo,
que el mundo entero está padeciendo en el poder de los... No dice en el Evangelio de Lucas, pero eso no es que pasaba en aquel tiempo los judíos y hoy ya eso es historia, no, habla del presente constante. El Evangelio de Lucas capítulo 4, léanlo, 5 al 8. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8 dice que Satanás le ofreció a Jesucristo, dicho en mis palabras, toda la riqueza y el poder y la corona, si le hacía adorarle a él, servirle a él, a Satanás, el gobernante de este mundo. Dice Satanás, ¿cómo hago con estos? Si haces tú como estos, todo será tuyo también. O sea, le hizo rey de no sé qué, poder, dinero, riquezas. Y Cristo le dijo que no. Y le dijo, es a Jehová tu Dios que te va a adorar, él solo rendir servicio sagrado. Y entonces Satanás se apartó para otra ocasión. ¿Y qué cogió Satanás para matar a Jesucristo? Lo que dice al principio. La religión que él había formado. Los fariseos y los escribas. Y no le decía a Jesucristo a los escribas y fariseos en el templo, hijos de Satanás, realmente, prole de víbora, hueva de ladrones, y no cogía a Jesucristo. La única vez que el mejor hombre de todos los tiempos cogía un látigo con cuerno y a latigazo y a patar en el culo, volcaba la mesa a puñetazo, lo echaba del templo, hueva de ladrones, hijo de Satanás, y los hacía correr. Y no dice la Biblia que los fariseos decían, hay que matar a este, que nos quita el negocio. Albino Luciani, claro, no es comparable el sacrificio de Jesucristo, pero un hombre que se metió en el sitio equivocado. En el momento que entró Albino Luciani en el Vaticano, ya no fue más el padre de la sonrisa, no se vio sonreír nunca más. Se enteró dónde estaba y no le daba crédito, donde le habían metido. Pensando, este es el de la sonrisa, con la gorra le decimos, mira, tú firma aquí, como hicieron con el Francisco, tú firma aquí, tú a cobrar y a vivir. Uno se asustaría lo que cobra un papa sin mover un dedo. Millones y millones de la gente que no tiene ni para comer, pero que lo obligan a pagar a los gobiernos impuestos para la iglesia. Y te dicen en la iglesia, pues tenemos tantos millones, ya está, y lo dan. Llegará el día, y pronto como gran monarca lo haré, que desbarataré las obras del diablo, con la ayuda de Dios. Hay un texto en la Biblia, en la primera carta de Juan, recuerden este texto, no en el Evangelio, que es el mismo escritor, se llama Juan, que era un apóstol de Jesús. Juan, pero es que escribió cartas después del Evangelio, pero amplio, cartas, que eran cartas para las congregaciones directamente. Y luego el Apocalipsis, que es el libro para hoy, hablaba de los actos del tiempo del fin para que la gente del mundo sepa que vivimos en el tiempo del fin del sistema de cosas satánico. En la primera carta de Juan, capítulo 4, que no estoy muy seguro, el capítulo 3, versículo 8, me confundo siempre con los textos, son semejantes. Capítulo 3, me parece, Juan, versículo 8. Dice el texto, para esto vino a la tierra Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. ¿Entiende? Y yo digo lo mismo, para esto apareceré como gran monarca, para desbaratar las obras del diablo. Y puedo decir una cosa, que me han querido quitar del medio las veces incalculables, pero no han podido. Y los que lo han intentado, pregúntese dónde están ahora. Me tienen más miedo a mí estas élites que a la peste. Y con razón.